Muy bien, muy buenas noches, iglesia. Estamos ya en la última clase de leer la Biblia, pero aplícala. El tiempo pasando medio volando. Han sido 2 meses donde nos hemos estado viendo aquí. Hemos visto de todo. De hecho, aunque esto no se grabó, los que estuvieron en la clase anterior, que fueron más o menos la mitad de ustedes, en 7, 8 semanas también vimos todo este contenido de una introducción a entrarle a la Biblia, cómo leer la Biblia con Cristo en el centro, el canon de la Biblia, no sé si lo recuerdan, una introducción a la hermenéutica general, cómo yo puedo leer la Biblia en general. Vimos luego evangelio y narrativas, la poesía, con muchos énfasis en los salmos, y luego entendiendo las epístolas, y ahí terminamos. Y la mayoría de ustedes me dijo, oye, ¿cuánto vimos? ¿Cuánto contenido? ¡Qué bendición! Pero ahora, ¿qué falta? Como que fue una pequeña introducción a una introducción. Y yo estoy de acuerdo. Y entonces hicimos una segunda clase, esa sí la grabamos, donde hemos visto algunas de estas cosas. Vimos primero por qué creer en la Biblia, vimos la necesidad del Espíritu Santo, vimos hermenéutica cristocéntrica otra vez, cómo podemos leer la Biblia con Cristo en el centro. La única que no vimos fue esta, de aplicando la Biblia en el día a día, pero fue porque mientras yo iba enseñando me iba dando cuenta que lo que estábamos haciendo cada semana era aplicando la Biblia en el día a día. No se me ocurrió que yo podía enseñarle, o sea, le iba a decir que abrieran la Biblia todos los días y que hagan su devocional, pero entendí como que no tenía contenido ahí, entonces pasamos a aplicar los salmos. ¿Cómo hemos hecho eso? Cada miércoles. Cada momento que hemos estado aquí tomamos media hora para orar un salmo. Vimos aplicando la Biblia en el dolor, ¿se recuerdan? Principalmente con Job. Vimos aplicando las historias de la Biblia, lo hicimos la semana pasada, viendo las parábolas, cuyos principios se pueden aplicar a muchas otras cosas. Y vimos también aplicando las epístolas. ¿Cómo? ¿Alguien recuerda? Con Filemón. Abrimos una carta completa, una epístola completa, y la analizamos. Y yo no te di todos los principios, porque como dijimos el miércoles pasado, yo no espero que tú memorices cada detalle, cada palabra extraña. No es eso. Es darle un modelo, una idea de cómo yo puedo abrir la Biblia y encontrar el contenido y ponerlo en práctica en el día a día. Yo he enseñado esto en otras ocasiones. Yo de hecho tengo mucho de esto escrito, porque primero Dios en unos años me encantaría tenerlo escrito como un libro cuando haya madurado más, para poder, tú sabes, recordar estas cosas. Pero mi propósito final, y estoy seguro que es el propósito de Dios también, no es que sea un contenido que se quede aquí. Es que cuando tú abras un versículo de la Biblia, un capítulo de la Biblia, tú sepas qué hacer con él. Y no solamente, tú sabes, Romanos 8:28, sino cualquier parte. Y eso nos trae a la última clase, esa clase de esta noche, y es aplicando las profecías de la Biblia. Yo me debatí mucho de con qué yo cerraba. Y déjame decirte que este es el tema que yo menos manejo, de los géneros de la Biblia, es el que yo menos manejo. Pero es que gran parte de la Biblia son profecías. Y a veces uno no tiene ni idea de qué hacer con eso. Si tú estás leyendo la Biblia cada día y tú llegaste a Ezequiel y tú te encontraste con esos 4 ángeles que tienen 4 ruedas que van para los 4 lados a la misma vez, tú dices, la Biblia no me habló hoy, no fue para mí. Pero entonces debe haber algo que podamos hacer con todo lo que es la Biblia, porque bien dice la Escritura que toda Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aún los 4 ángeles que daban vueltas para los 4 lados con 4 ruedas, eso también es útil para mi creencia en el Señor. Por tanto, las profecías debemos verla. La clase de hoy es un poco más corta que de costumbre para tener más tiempos de preguntas, si así la tienen. Lo primero que debo decir es que un profeta no es esto. Ok. Cuando uno piensa en un profeta del Antiguo Testamento o a un profeta hoy, como que lo primero que viene a la mente es algo como esto, de este tipo. O quizás un tipo con una barba bien larga, tú sabes, que está en el desierto, un Juan el Bautista. Pero eso no es lo que es principalmente un profeta. Definitivamente tampoco es esto, que son estas personas que son profetas que en televisión te dicen, y yo estoy viendo una gente que ahora mismo le duele el oído derecho. Y lo que Dios tiene para ti es que si tú dejas $100, Él te va a sanar del oído derecho. Ese no es el tipo de profecía que nosotros encontramos en la Biblia. Para nada, en lo absoluto. No se parece en nada a la profecía según la Biblia. En la Escritura, los profetas son caracterizados primeramente como personas que hablaban de parte de Dios. Esa es la labor principal, la característica principal, la esencia de un profeta. No es ver el futuro, es hablar de parte de Dios. Eso es lo principal que hace un profeta. Un profeta es un mensajero de Dios. Las visiones y las predicciones que esos profetas tenían es algo secundario. Más bien,
Las profecías son primeramente un mensaje de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Esas visiones y esas predicciones son una forma de confirmar que lo que están hablando es palabra de Dios. Pero nosotros hemos invertido el orden hoy en día. Y lo único que uno piensa en profecía, uno piensa en ver el futuro. Pero profecía significa principalmente, primariamente en la Escritura, hablar de parte de Dios. Mira cómo lo dice Jeremías al principio. Y vino a mí la palabra del Señor. ¿Vieron lo que vino de él? La palabra del Señor. Eso es lo principal que dicen todos los profetas. Cuando van a expresar una profecía, vino a mí la palabra del Señor. Dios me habló. Antes que yo te formara, en el seno materno te conocí. Y antes que nacieras te consagré. Te puse profeta a las naciones, porque a donde quiera que te envíe, irás. Y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte. ¿Se recuerdan que hablamos de lo imperativo y lo indicativo una vez? No tengas temor, porque contigo estoy, declara el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Para que tú veas el futuro, todo eso es secundario. Yo te he dado mi palabra para que tú hables a nombre mío. Ante los reinos, ante las naciones. Yo te he dado mi palabra. O mira este otro ejemplo en Deuteronomio 13. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámoslos, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué está pasando aquí? Moisés está diciendo, la Biblia está diciendo, hay gente que profetiza, que dice cosas que va a pasar en el futuro, o que tiene sueños y los sueños se cumplen, pero esa gente te dice, sí, pero no el Dios de la Biblia, otro Dios, no le hagas caso. Las profecías cumplidas, las adivinaciones, todo eso es secundario. Lo principal es que te lleve en pos de tu Dios, no de los otros dioses a los cuales no has conocido. Entonces, Jairo, este versículo está diciendo que hay falsos profetas que de verdad se cumplen lo que dicen. La mayoría de los falsos profetas de verdad se cumplen. La mayoría no son embaucadores a carta cabal. Ok, eso no es lo principal. Dios en su sabiduría muchas veces, a veces para probar a su pueblo, le da a los falsos profetas sueños y visiones que se cumplen para ver si la gente está detrás de sueños y visiones o detrás del Dios vivo. Yo voy a decir algo, gracias a Dios por tantos falsos profetas y falsas iglesias, porque así los falsos cristianos se van para estos falsos lugares. Y eso es el espíritu, lo que está aquí en Deuteronomio. Los que tienen comezón de oídos se van detrás de los que les rascan sus oídos. Los que quieren la palabra van detrás de la palabra. Y eso es lo que enseña Isaías y Jeremías. Dice, quien quiere sueños, vaya para allá. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Ahora mira cómo lo dice Deuteronomio más adelante. El profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Esto no es poca cosa para Dios. El que se dice ser profeta de Dios tiene que hablar la palabra de Dios. Cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia le ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. O sea que aquí tenemos el otro lado de la balanza. Si una persona dice ser profeta de Dios, aunque te hable bien de Dios y sea ortodoxo en su doctrina, si profesa algo, si profetiza algo y eso que profetiza es falso, también es un falso profeta. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando yo digo Dios me dijo. Porque si Dios no te ha dicho nada, y si es, como dice aquí, si es la arrogancia, a mí me encanta porque la Biblia como que discierne el corazón. ¿Por qué una persona va a decir que Dios le dijo si no es verdad? Por arrogante. Porque se atrevió a hacerle caso a su corazón y pensar que era tan fuerte como la palabra de Dios. Entonces Dios probaba que Él hablaba a través de los profetas por el cumplimiento de visiones y revelación de cosas ocultas. El propósito final es que los profetas hablaran palabra de Dios. Ese es el propósito final de las visiones, de las predicciones, de las profecías del futuro. Que cuando una gente te diga, mira, va a pasar tal cosa,
y tal cosa pasa, y luego te dice, ok, Dios dice, tú le haces caso, porque lo que está diciendo se cumple. Y eso tiene mucho que ver también hoy en día con nuestra necesidad de ver dones milagrosos y muchas cosas que pasen. Tú sabes, hoy en día en nuestro ambiente muchas de estas cosas no son necesarias para autentificar un mensajero. Ok, no, tú no necesitas que el pastor Miguel Núñez agarre y te diga, yo vi lo que tú estabas haciendo esta mañana en tu casa, para tú hacerle caso que él está predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque domingo tras domingo él toma la palabra, la predica. Porque tu corazón lo entiende, tu mente lo ve y lo entiende fácil. Porque en nuestro país se entiende un poquito del cristianismo, de la fe. Tú como que lo aprecias más. Pero imagínate que el mismo pastor Miguel Núñez se vaya a Myanmar y está en esta ciudad donde todo el mundo dice que cree en algo diferente. Y él viene y le habla de Cristo. ¿Quién es Cristo? No, Cristo es el que está en la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Pero si ahí el Señor le da a Miguel o a quien sea una profecía de algo que va a pasar y pasa, un sueño de algo que va a pasar y pasa, y luego la gente ve eso y dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? Entonces le dice, déjame hablarte del Cristo de la Biblia. Ahí las personas entienden mejor, me siguen. Entonces eso sucedía constantemente en Israel. Esta es una introducción, se pudiera decir muchísimo más, yo sé, pero nos sirve como introducción. Ahora, para poder entender la profecía, los profetas en la Biblia, tenemos que tomar en cuenta por lo menos que hay 5 subgéneros. No tienen que memorizárselo para tomarlo en cuenta. 5 subgéneros: narrativas, sermones, poemas, diálogos y visiones. Vamos a ver ejemplos de cada uno. Lo pongo todo para que le tiren la foto y luego vemos ejemplos de cada uno. Lo primero que tengo en los profetas es que hay narrativa. Por ejemplo, este es fácil, Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Yo creo que en todos, si no en casi todos los profetas, hay porciones que son narrativas. Y las narrativas se interpretan como se interpretan las historias de la Biblia. Vimos eso creo que en esta misma clase también. Tú observas los personajes, observas qué está pasando, tú estás atento a los comentarios del autor. Son narrativas, historias. No es para que ahora yo piense, no, el Señor me está diciendo que yo tengo que ir a Nínive también. Tú ni sabes dónde está Nínive. Es una narrativa que te muestra un poquito de qué estaba sucediendo. Luego también hay sermones en los profetas, como este, no lo voy a leer completo. Malaquías tiene un sermón ahí en el medio de su profecía. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel. Y ahí él está, en Dominicana decimos, echando un boche, como haciendo una reprimenda al pueblo. Un sermón, le está sermoneando. Y tú encuentras eso todo el tiempo en los profetas. El profeta tiene una palabra de Dios que es una reprimenda, no se me ocurre una mejor palabra que boche, tú sabes, un sermón. Es un sermón porque el pueblo necesita que lo sermonen. Pero también tú tienes poemas en los profetas. Por ejemplo, a mí me encanta esta. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del oliva y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Eso es una canción que está al final de uno de los libros más tétricos de todo el Antiguo Testamento, donde este profeta está quejándose que no entiende nada de lo que Dios está haciendo y Dios le responde y no le responde la pregunta que él tenía. Tú dirás, oye, pero ese Habacuc no cogió cabeza, no entendió. Espérate, al final él dice, con todo, aunque no se dé nada de lo que yo quiero, yo me regocijaré en el Señor. Y lo dice en poesía, prorrumpe en júbilo, en canción. ¿Tú sabes quién hace algo similar? Job. En sus discursos también son poesía. Y si tú tienes tu Biblia física, tú te vas a dar cuenta que las partes que son poéticas tienen mucho espacio en blanco alrededor. No está justificado, sino que está como alineado a la izquierda. Y tienen espacios en blancos porque eso es poesía, que en el original se entiende como una canción. Por tanto, yo no tengo que preocuparme si es que hay un problema de sequía de vacas en Israel. No es de eso que él está hablando. Él no pone esto aquí, el olivo, porque había problema con el olivo del momento. Eso no es lo que él está diciendo. Él está diciendo, aunque todo vaya mal, yo te seguiré alabando. Pero también yo tengo diálogos en la Escritura. Por ejemplo, en Jonás, que empieza con una narrativa, luego tiene una canción en el medio, luego tiene una profecía, un sermón, al final tiene un diálogo. O sea,
4 de las cosas que hemos visto. En cada capítulo Jonás tiene una: narrativa, poesía, sermón, y luego dice un diálogo al final. Esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Empieza el diálogo. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Lo importante de darme cuenta de los diálogos es que siempre que Dios habla, obviamente Dios tiene la razón. Pero los diálogos también me dejan ver un poquito del corazón del profeta. Por ejemplo, en el capítulo 3, la única profecía que da Jonás, ¿cuál es? Nínive se va. En 40 días, 40, 30, Nínive será destruida. Eso es todo lo que él dice. Pero la gente agarra y se arrepiente y de pronto la ciudad no es destruida. Y Jonás se sienta afuera a ver si la ciudad va a ser destruida y ve que no va a ser destruida. ¿Pero por qué? Si él profetizó que iba a ser destruida. Él dio la profecía. Porque él conocía el corazón de Dios y sabía que Dios era clemente y compasivo. El diálogo nos deja ver cuál era el problema de Jonás desde el principio. No era que él no quería ir tan lejos. Él había hecho cosas más profundas y más complicadas de ahí. Era que él no quería saber de los ninivitas. Él no quería que Dios los perdonara. Y eso te dice algo a ti también. ¿Será cierto? ¿Será posible que tú estás molesto tanto con una persona que tú hasta el perdón de Dios tú no quisieras que Dios se lo diera? Que alguien te hizo algo a tal manera que tú dirías: ese tipo no tiene perdón. Tú no lo dirías. Pero a veces inclusive hasta nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro jefe, uno dice: ojalá y Dios lo juzgue de una manera tal, mira que nunca lo perdone. Bienvenido al mundo de Jonás. Y por último, sí, hay visiones también. Hay visiones como Isaías 6, es famosísima. En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voz diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Las visiones tienen otro sazón que cualquier otra parte de la Biblia. Tienen un sabor diferente. ¿Por qué? ¿Tú alguna vez has tratado de explicar un sueño? ¿Tú no has visto que los sueños pasan cosas que tú dices: yo no tengo idea cómo fue que yo terminé en ese ascensor que estaba lleno de líquido verde, que de pronto se convirtió en un ángel? Yo no sé qué fue yo no sé lo que estaba pasando. Las visiones son visiones complejas, dadas por el Dios vivo, que cuando tú tienes un vistazo de él, tú quedas medio loco. Entonces, las visiones tienen algo no es locura, pero es que es sobrenatural, que no se explica completamente en el lenguaje humano. De hecho, la visión más grande que tenemos en la Escritura, la visión mayor de todas, Pablo dice: yo vi cosas ahí que yo no puedo ni decirlas. Yo vi el tercer cielo y yo no puedo ni hablar de lo que yo vi ahí. Esa fue una visión, la visión, como diría el pastor Miguel, la real visión. La mayor de las visiones, el final de las visiones. Teniendo eso en mente también, aquí hay 4 elementos que son muy comunes y son muy importantes en la predicación profética o en las profecías. Vamos a ver cada uno delineado: la autoridad y la fuerza de la palabra de Dios, la denuncia del pecado, la proclamación del juicio divino y el anuncio de salvación. Eso está, de una manera u otra, en todos los profetas. En primer lugar, la autoridad y la fuerza de la palabra de Dios. Es que los profetas están plenamente conscientes de que sus palabras vienen de Dios y del peso que eso involucra. Los profetas sabían que lo que ellos iban a decir no fue fruto de mucha reflexión. No fue que ellos se sentaron debajo de la mata de mango y le llegó como en el solecito, estaba como bueno el clima. Era como la semana antepasada que estaba 20 el clima aquí. Y ahí como que, wow, ¿cómo será Dios? No fue así. Fue que la palabra de Dios vino sobre ellos. Y por venir de un Dios tanto superior a nosotros, no siempre nos gustaría y no siempre la entenderíamos. Es un punto que hay que recordar aquí al final de la clase. Claro que no vamos a entender toda la Biblia. Por supuesto que no, porque eso implicaría que nosotros somos Dios. Y claro que no siempre nos va a gustar todo lo que la Biblia dice, porque eso implicaría que tenemos la misma mente de Dios. Pues a los profetas le pasaba algo similar. Mira Jeremías 20. El pobre Jeremías, el profeta llorón, le dicen: pero yo quiero que tú entiendas lo que el hombre le tocó hacer. Él le tocó pararse de frente y decirle a todo su pueblo que él amaba: esta tierra va a ser destruida. Ustedes se van a terminar comiendo a sus hijos. Sus mujeres van a ser violadas.
Y el profeta le dice a Dios, porque cada vez que hablo, grito, proclamo, cada vez que hablo, oye el pobre Jeremías, cada vez que yo hablo, grito. ¿Y quién quiere hablar conmigo? Si yo no le hablo, yo le grito. Yo proclamo violencia, destrucción. Pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo, no lo recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo. Un paréntesis, ¿se fijan que hay muchas mayúsculas? Aquí, aquí. Eso no fue un error mío cuando lo estaba copiando, eso es un poema. Y cada mayúscula inicia una línea diferente del verso. Esto es poesía dentro de profecía. Son tips para cuando estén leyendo la Biblia, saben si están en un poema o no. Ahora, volviendo al texto, Jeremías sabía que su profecía terminaba en dolor, en juicio, en destrucción, otra vez en madres comiéndose a sus hijos. Él sabía que era horrible. Por tanto, él no quería decirla. Le dolía decirla. Y sin embargo, él decía, yo no puedo callarme. En nuestros días yo he visto cómo personas abusan de eso. Yo una vez estuve en una iglesia donde un pastor dijo, estas son las cosas que no me gustan de Dios. Yo tenía un sermón, pero ahora que yo llegué aquí, yo me di cuenta que yo tengo que cambiar el sermón. Yo tengo que predicar acerca de los diezmos y ofrendas. Y ahí empezó a predicar de por qué la iglesia tenía que dar más dinero. Varón, no me venga a tomar el ejemplo de Jeremías, que tuvo que predicar a madres que se van a comer sus hijos, con que tú quieres predicar diezmo y ofrenda. Tú sabes que te van a dar tu ofrenda cuando termine el sermón, por favor. Pero los profetas, ¿tú sabes qué le pasaba? Algo similar, quizás te ha pasado a ti esto. Tú sabes que alguien está haciendo lo mal hecho. Quizás es tu esposo, quizás es tu hijo, quizás es tu mamá, quizás es tu jefe. Quizás alguien que tú tienes que evangelizar y tú sabes que tú tienes que hacerlo. Y tú no quieres, porque tú sabes que te va a causar problemas. Tú sabes que no te va a ir bien. Pero tú tienes este fuego que te dice, es que yo tengo que hacerlo. Yo no tengo de otra, ¿te ha pasado? Yo tengo que decirle la verdad a este hermano, a esta hermana. Si te ha pasado de verdad, tú como Jeremías, tú no te puedes callar. Porque la palabra de Dios no es forma de, yo no la puedo contener. Yo tengo que exponerla, yo tengo que decirla. Entonces, en primer lugar, vimos el peso de la palabra. En segundo lugar, vemos la denuncia del pecado. Y es que Israel, quien recibe la mayoría de las profecías, no solo había faltado al pacto mosaico y a la ley revelada. Al pecar, Israel había roto, había dañado su relación con Dios. Y tú y yo también, cuando pecamos, lo peor no es que le fallamos a una ley, tú sabes, a un papel. Fue él que escribió ese papel que le estamos fallando. Debido a su olvido de Dios, el pueblo constantemente caía en una espiral descendiente de pecado. Y el profeta entonces denunciaba ese pecado para que la gente cambiara sus caminos. Eso es constante en las profecías. En su gracia común, además, Dios también daba oráculos, o sea, bendiciones, profecías, mensajes a otras naciones también. A excepción de dos, todos los profetas del Antiguo Testamento también le hablaban a las naciones gentiles, no solamente a Israel, no solamente a Judá. O sea que desde el Antiguo Testamento Dios estaba hablando de Dominicana de una manera u otra, de las otras naciones también. Por ejemplo, en Oseas 11 dice, cuando Israel era niño yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín, otro nombre para Israel. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Todo eso el Señor diciendo, mira, yo traté. Entonces dice, no volverán a la tierra de Egipto. O sea, ellos no van a estar donde ellos estuvieron al principio. Yo los saqué de Egipto. No es para Egipto que ellos vuelven. Asiria será su rey. Denuncia el pecado. ¿Por qué? Porque rehusaron volver a mí. Y ahí tú dirás, es que yo no entiendo los profetas. Yo no sé qué es Egipto, Asiria, yo no sé. Está bien. Vamos a decir que tú no sabes qué es Egipto, tú no sabes qué es Asiria. Ideal que lo sepas, pero tú no sabes. Tú ves que aquí dice, yo lo llamé de Egipto. Y luego dice, no volverán a la tierra de Egipto. Si tú te sientas con un lápiz, tú vas a ver que esa palabra se repite arriba y abajo. Y tú no tienes que ser un experto en geografía, para nada, para saber que Dios está diciendo, yo te saqué de Guatemala y traté, y traté, y traté, y traté. ¿Tú no me vas a hacer caso? Yo te mando para Guatapeor.
Eso es lo que está diciendo aquí. Claro, de una manera mucho mejor y con más profundidad, pero eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando tú te sientas con la Biblia, con un lapicerito o un lápiz, tú encuentras esto y tú lo encuentras sin saber mucho de geografía. ¿No? Lo siguen. ¿Ven cómo los profetas toman más vida si me siento nada más a pensarlo? Un tercer elemento de la predicación profética o las profecías es la proclamación del juicio divino. Y es que si Dios es justo, Él no puede permanecer indiferente ante el pecado de su pueblo. Y el Señor juzgaría a su pueblo por intervención humana o por intervención natural o sobrenatural. Ya sea un pueblo que viene a castigarlo, ya sea un remolino que viene a castigarlo, ya sea un desastre ecológico que no se puede explicar, su pueblo iba a ser juzgado. Además, que el mayor juicio sería el poner fin al pueblo escogido. Ese es el mayor juicio que los profetas casi todos mencionan de una manera u otra. La constante con Israel era, ¿tú sabes lo que significa Israel? ¿Tú sabías? No, el que lucha con Dios, el que hace guerra con Dios. Israel, el de Elohim, de Dios, ¿verdad? El que lucha con Dios. Esa fue la constante de todo el pueblo de Israel. Dios le decía, arrepiéntanse. Decían, ok, no lo hacemos. Dios le decía, arrepiéntanse. Está bien, mejor no. Arrepiéntanse. No, yo estoy bien. Una y otra vez. Entonces Dios empezó a decirle, si ustedes siguen sus caminos, yo los voy a borrar de la tierra. Y entonces en el 722, luego de que Israel, el reino del norte, ¿cuánto es? 986 creo, se separa el reino del norte y el reino del sur, se separan en dos. Todo Israel se separa en dos grupos, luego del hijo de Salomón, Jeroboam. El hijo de Salomón se llamaba Roboam. Él no quiere hacerle caso a una gente muy sabia y decide hacerle caso a un grupo de muchachitos que estaban con él. El pueblo del norte, bajo otro tipo que se llamaba Jeroboam, se separa. Y Dios empieza a obrar en ambos pueblos. El reino del norte, sin embargo, fue el que más rápido se corrompió. En el reino del norte no estaba el templo, Jerusalén quedaba debajo, se quedaron con menos profetas, eran más en número, pero menos en corazón religioso, digámosle así. Y el reino del norte, en el 722, es destruido por Asiria. Dios le manda profetas y les dice, miren, arrepiéntanse, 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 no le hacen caso. Asiria viene y los destruye. 722. Luego, por 140 años, Dios empieza a decirle al reino del sur, miren lo que le pasó a su hermana. Miren, Judá, presten atención a lo que le pasó a Efraín. Presten atención a lo que le pasó a Israel. Miren lo que le pasó, miren lo que le pasó. Ellos más o menos se arrepentían un chin, volvían para atrás. Se arrepentían un poquito, volvían para atrás. Si tú te lees ahora Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónica, Segunda de Crónica, tú vas a ver que constantemente él dice, y tal fue el rey sobre Israel 30 años e hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y tal fue el rey sobre Israel 2 años e hizo lo malo delante. Todos los reyes de Israel hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Luego tú lees, tal fue el rey sobre Judá 5 años e hizo lo malo, pero no tan malo como el otro. Tal hizo lo bueno. Hay 2, 3 reyes que hacen lo bueno, luego todos los otros hacen lo malo también. Pero como que Dios entonces empieza a advertirle a la nación, si ustedes no se arrepienten, lo voy a desaparecer. Si ustedes no se arrepienten, lo voy a desaparecer. Por ejemplo, oigan esta palabra, vacas de Basán. Ustedes que están en el monte de Samaria, eso es Israel, que oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos y dicen a sus maridos, traigan ahora para que bebamos. El Señor Dios ha jurado por su santidad, vendrán días sobre ustedes en que los llevarán con garfios y a su remanente con anzuelos. Saldrán por las brechas una tras otra y serán expulsadas al Armón. Dios les está diciendo, ustedes, Israel, reino del norte, que están en el monte de Samaria, ¿ya saben dónde salieron los samaritanos? Los judíos los odiaban porque eran los hermanos mayores del norte, que fueron los primeros en prostituirse, fueron llevados por los asirios y los asirios muy sabiamente dijeron, esta gente son muy dura. En vez de llevámoslo y ya, vamos a ligarlo. Y ligaron a los judíos con gentiles y lo devolvieron después. Entonces para judío era lo peor, era todavía peor que ser un gentil. Un samaritano era lo peor. Ya entienden por qué el odio en los samaritanos en los evangelios. Eso era el reino del norte que había regresado. Entonces Dios le está diciendo, a ustedes se lo van a llevar con garfios, se lo van a llevar con anzuelo. Y fíjate que ya esta profecía no tiene a menos que, porque llega un momento que Dios dice, se acabó. Yo te sigo amando, pero viene juicio, viene castigo. Ahora, el último elemento de toda predicación profética es el anuncio de salvación, y es que el juicio de Dios no invalida la misericordia. Nunca. El juicio de Dios nunca invalida su misericordia.
Y el juicio que vendría no sería el juicio final debido a la Gesed de Dios. Esa Gesed es una palabra en hebreo que no tiene equivalente ni en español, ni en inglés, ni en ningún otro idioma. En inglés lo traducen como loving kindness, como el amor bondadoso. En español a veces le dicen misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Pero ese no es suficiente. Es como ese amor tierno, perenne, eterno, largo. Tú lo sientes eso. No hay una palabra para ese tipo de amor, pero tú lo sientes. Que tú lo ves y tú lo sientes hacia tus hijos, tú lo sientes a tu esposo. Tú lo ves y tú dices, es que yo siento tanto afecto a esta persona. Pues es el amor con el que Dios amó a Israel, ese Gesed. Y la salvación de Israel está íntimamente ligada al Mesías. Y los judíos y los israelitas sabían esto. ¿Por qué ustedes creen que la pregunta que tenía desde que Cristo sabía si eran el Mesías o no? ¿Tú eres el Mesías? Sí. ¿Y tú vas a arreglar el reino en este tiempo? ¿Tú vas a restaurar el reino en ese tiempo? ¿Tú eres el Mesías? Sí. Ok, ¿y por qué todavía estamos pasando trabajo? Por eso se les hacía tan difícil a los fariseos entender a Cristo como el Mesías. Porque ellos estaban esperando que en la misericordia de Dios, cuando llegara el Mesías, se iba a acabar el sufrimiento. Y los judíos estaban bajo la opresión del imperio romano. Estaban cansados de sufrir. Luego que en el 586 Dios se lleva a los judíos de Jerusalén, se los lleva a Babilonia. Nabucodonosor, conocen la historia, ¿cierto? 603 primera vez, 592 segunda vez, 586 desaparece Jerusalén, tumba el templo, desaparece todo. Se lo lleva por 70 años, como había profetizado Jeremías, y a los 70 años se levanta este hombre llamado Nehemías y este otro hombre llamado Esdras, y regresan al pueblo otra vez a la tierra, le piden permiso a Ciro, y por manera sobrenatural, como Gadi terminó con su carro, de manera sobrenatural Ciro le da permiso, le dicen regresen a su pueblo. 70 años después, como Dios había profetizado, ellos regresan a Jerusalén, y ahora si ustedes están leyendo los últimos 3 profetas menores, Ageo, Zacarías y Malaquías, esos son los últimos 3, exacto. Tú vas a ver que Ageo te habla, y Zacarías también, de cómo la gente estaba llorando mientras se regocijaban cuando estaban construyendo el templo nuevo. Porque ellos habían visto el templo pasado y están viendo este templo y dicen que no se compara, pero a la vez tienen un templo, están otra vez en la tierra, están pensando, Dios tiene misericordia todavía de nosotros, Dios va a volver, vamos a volver a ser el tierra, vamos a ser el pueblo de David, vamos a estar bien, gente, vamos a estar bien. Y Malaquías termina diciendo, he aquí, yo declaro el año favorable del Señor, viene uno que va a preparar el camino del Señor. Acaba Malaquías y pasan 400 años de silencio. Hay un detalle de los profetas que debemos entender, y es que los profetas, nosotros tenemos 15, 17 en la Biblia, pero habían todo el tiempo cientos en todo Israel. En ese tiempo no había Biblia física. ¿Cómo la gente sabía cuál era la voluntad de Dios? Los profetas. Todo el tiempo había profetas en Israel. No te puedo decir que eran cada 10 personas había uno, no sabemos cuántos eran, pero eran muchos. Habían escuelas de profetas, de hecho. Lo normal era que la palabra de Dios estuviera descendiendo sobre personas para cuidar a Israel. Los profetas son los que tenemos en la Biblia son los principales, pero no los únicos. Y sin embargo, luego que Israel vuelve a su tierra, 400 años donde no hay nada. No aparece un solo profeta. De hecho, los libros que se escribieron en ese tiempo, como Macabeos dice que en ese tiempo no había profeta en la tierra. Los judíos estaban locos por encontrarse otro profeta. Ellos querían los días de Elías, el tiempo donde había profeta caminando en medio de ellos, declarando la palabra del Señor, haciendo prodigios. Nada. Y de pronto llega Juan el Bautista. ¿Por qué tú crees que tantas personas iban delante de él? Porque después de 400 años de silencio, claro que yo quiero una gente que se parezca a un profeta de lo de antes. Este es más loquito, este es un poquito más loco que los otros, pero está bien, que venga. Hay un profeta. Y este profeta dice, viene uno del cual yo no soy digno de quitarle las sandalias a los zapatos. Y la gente dice, wow, ¿y quién es este? Y viene un jovencito de 30 años de una aldeíta a decir, bienaventurados los pobres, a compartir con prostitutas, con recaudadores de impuestos. A nadie le cabía en la mente que ese iba a ser el Mesías. Pero bendito sea el Señor, que ese es nuestro Mesías, el que necesitábamos. No el que hubiéramos elegido, algo mucho mejor, el que Dios eligió para nosotros. Y de hecho, los judíos no se la llevaron, porque si ellos hubieran leído la Biblia bien, ellos hubieran leído Isaías 53, que decía, quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación,
Verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Bendito sea Dios. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y ahí está nuestro Mesías, profetizado en el mismo medio de Isaías. Y los judíos lo pasaron por alto. Ellos querían un super rey. No querían un Mesías como el que vino. Dicho todo eso, entonces, ¿cómo yo interpreto los profetas? Jairo, tú tienes 35 minutos hablando y no has dicho qué hacer. Ok. Aquí hay 7 consejos. Y ya con esto cierro. 7 consejos para poder interpretar los profetas. Cuando yo abrí un profeta, ¿qué yo puedo hacer? Aquí hay 7 consejos. Recuerda, yo no espero que tú te lo memorices, pero que tengas estas cosas en la cabeza, dándote vuelta. Lo primero es, esto está fácil. Investiga el libro y el contexto, está mal escrito ahí. Investiga el libro y el contexto. Te doy un ejemplo. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Quién es Oseas? ¿A quién él le está escribiendo? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué significaba para la gente que estaba leyendo eso, cuando lo estaba escuchando, cuando él profetizaba? ¿Cuáles son los días de Usías, los días de Jotam, Acaz, de Ezequías? ¿Qué significa que eran reyes de Judá? ¿Y por qué habla de reyes de Judá y rey de Israel como reyes diferentes? De plano tú sabes algo aquí ya. ¿Qué tú sabes? Que era profeta. Me viene esa palabra del Señor. ¿Qué más tú puedes saber de aquí? Que era hijo de... Pero eso no te significa mucho, ¿cierto? ¿Tú sabes qué sí te deja saber? Que era un judío. Porque el nombre Oseas y Beri son nombres judíos. Entonces ya tú sabes que este que está escribiendo era un israelita. Eso se espera, pero te lo está diciendo el título. Cuando los profetas dicen su ascendencia, es porque los judíos tenían la costumbre de ponerte, decir, yo vengo de tal, de tal, de tal, de tal, de tal, de tal. Todo el vuelta hasta Adán. Y ahí todo porque Lucas y Mateo empiezan sus libros con las genealogías. Porque ellos quieren demostrarte que Jesús era un judío de verdad. Que no era dique. Él era un judío de verdad. Uno lo lleva hasta Abraham y el otro lo lleva hasta Adán. Nosotros cuando estuvimos en Israel, nosotros fuimos a ver en el Museo del Holocausto que tienen es como un semicírculo gigante donde tienen todos los nombres de todos los judíos que han podido encontrar que hayan muerto en el Holocausto. Y la razón es que ellos son parte de Israel. Y ellos tienen la costumbre de poder tener el nombre de cada uno de los judíos que murió allá para poder rastrearlo hasta las 12 tribus. Pues aquí, Oseas está diciendo, yo soy una persona de verdad. O sea, yo soy hijo de Beri, yo no vine del cielo. Ahora, Usías fue un rey. ¿Fue rey bueno o fue rey malo? Jotam fue otro rey. ¿Fue rey bueno o fue rey malo? Acaz, otro rey. Ezequías, otro. ¿Tú has oído del rey Ezequías? ¿Tú has leído un poquito de él? O sea que durante esos 4 reinados, Oseas estuvo predicando. O sea que tuvo un ministerio largo, extenso. Los capítulos que tenemos en la Biblia no fue todo lo que él dijo. Pero también dice que fue en días de Jeroboam, hijo de Joás. O sea que él también le profetizó al reino del norte, no solamente al reino del sur. ¿Por qué todo eso es importante? Porque cuando tú leas la profecía, tú te vas a dar cuenta que él le hablaba diferente a un rey versus a otro. Y a Israel durante un tiempo versus otro tiempo. ¿Y cómo tú puedes conocer todo eso? Cómprate una Biblia de estudio. Eso es, una Biblia de estudio, un comentario bíblico, busca en internet en páginas confiables. Esa es la única forma. O, tú sabes, a una maestría y un doctorado en arqueología. Está más difícil eso. Entonces yo te recomiendo, cómprate una buena Biblia de estudio. Y ahí las notas te va a dejar saber qué estaba pasando. Eso es principal, eso es básico, eso es central. Segundo lugar, presta atención al contexto inmediato. De hecho, de ser posible, lee la profecía o la porción profética en una sola sentada. Eso es sacar 10 minutos. Y leer la profecía completa en una sola sentada para saber qué estaba pasando arriba, qué estaba pasando abajo. Presta atención, esto es muy importante, lo acabo de mencionar, a los cambios de destinatarios. Fíjate que el profeta, y lo hacen todo el tiempo, ellos le están hablando a una persona. Próximo capítulo, profecía a tal persona. Luego, profecía a tal reino. Luego, profecía a tal otro reino. Y si tú estás leyendo como, tú sabes, sin darle mucha mente, tú no te das cuenta.
Pero Él está hablando de manera diferente a diferentes reinos que están en diferentes momentos de su caminar con Dios. Y esto entonces no puede hacerse a menos que sea una lectura pensada. Yo te recomiendo, hermano, encarecidamente, cómprate una Biblia física que no sea la tuya favorita, y métele un lápiz adentro y raya, conecta, ponle signo de interrogación, ponle cuadrito aquí y un cuadrito abajo y tú lo conectas con una línea. Subráyale con un círculo grande, di qué está pasando aquí. Tú te vas a encontrar, a mí me pasa todo el tiempo, que un año después, cuando tú vuelvas a leer el pasaje, ya yo sé, fíjate tú. Porque el Señor te va, claro que si tú le pides sabiduría, Él te la va a dar, Él lo dice en Santiago. Entonces siéntate despacio, no lo leas por leer, y no vayas solamente a los libros que tú te sabes, vete a un profeta, tómate Oseas y mira a ver qué tú sacas de ahí. Tercero, esto es importante, prepárate para el lenguaje figurado. Los niños, nuestros hijos hoy no durmieron al mediodía porque Patricia tenía una reunión en la noche y queríamos acostarlo temprano. Cuando los niños no duermen al mediodía, tú sabes que eso de las 4, 5, 6 de la tarde se pone intensa en la casa. Ellos empiezan a hacer como loquera y empiezan a decir disparate y por esa correr. Uno sabe lo que viene cuando uno no deja que ellos duerman al mediodía. Uno se prepara para eso. Ya uno sabe que eso viene y eso va. Ustedes saben, los niños cuando tienen sueño cómo se ponen, si le dan Coca-Cola cómo se ponen. Uno se prepara para eso y uno no se lo debe olvidar. Bueno, amado hermano, cuando tú lees a los profetas, prepárate para los ángeles que ven para los 4 lados, en 4 ruedas, que van a los 4 lados a la vez. ¿Qué está pasando ahí? Lenguaje figurado, prepárate. Porque dice Robert Plummer, que la literatura profética es un lenguaje de juicio, de dolor, de anhelos y de celebración. Como es un género emotivo, está lleno de imágenes poéticas y de expresiones exageradas. Simplemente así está hecho. Eso es lo que se espera. Yo comentaba anoche en nuestro grupo de pareja, en Isaías 64 se dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Ustedes han oído el texto, ¿cierto? Trapos de inmundicia, literalmente lo que está diciendo son toallas de menstruación. Le dicen trapo de inmundicia por no decir lo que es, pero son toallas de menstruación. Yo no me imagino el sucio que es una toalla de menstruación de hace 2700 años, el caso de Isaías, de 3, 4, 5 días, una toalla. El que escuchaba eso, como, ¿quiere decir eso que ninguna obra de nosotros agrada a Dios? Dios se agrada, Dios sonríe, Dios se complace cuando tú agarras y dices, ¿tú sabes qué? Yo no voy a salir a Wendy este mes, yo voy a dar ese dinero a una persona que está en necesidad. Y tú agarras y te agarraste la cartera, pero está ayudando a alguien en necesidad. Claro que Dios se complace en eso. Pero el profeta usa ese lenguaje figurado para captar tu atención y que te deje saber que aún tus mejores obras no es que te hacen justo delante de Dios. Pero eso no significa que Él no sonríe cuando tú haces una buena obra. Entonces, prepárate para el lenguaje figurado y presta atención cuando el autor espera que se entienda literalmente y cuando el autor espera que se entienda figurativamente. A veces es uno y a veces es otro. ¿Y cómo tú sabes cuál es cuál? No es tan fácil. A veces es más fácil que otra. Por ejemplo, en Miqueas 5:2 se está hablando específicamente de una manera en que Dios va a salvar al pueblo. Y dice que lo va a hacer, ahora no recuerdo exactamente, pero si lo buscas, como que es muy evidente que Dios está diciendo que yo voy a hacer esto y esto aquí. Ya me recuerdo. Dice que el rey de Israel iba a venir montado sobre un asno. Eso era muy, muy, muy literal. Ezequiel 47 habla de que el templo se va a llenar de agua. Eso no es tan literal. Ezequiel, ahora no recuerdo dónde, habla la profecía de los huesos secos. Eso, el valle de los huesos secos conoce la profecía. Eso no es tan literal. Pero Isaías 9, que dice que una virgen concebirá, sí, ese es literal. Además, nota si la profecía es condicional o es incondicional. Y es que a veces Dios daba una profecía que era inalterable, que era lo que iba a pasar. Por ejemplo, Génesis 3:15, el profeta decía, Moisés, Dios hablando, decía que el hijo de la simiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza a la simiente de la serpiente, mientras la simiente de la serpiente lo iba a morder en el calcañar, lo iba a picar en el calcañar. Es una profeta de que eso va a pasar. Hay otras profecías que no siempre iban a pasar. Por ejemplo, Jonás 3. Es una profecía condicional. Lo condicional, sin embargo, no sorprende a Dios. Es parte de lo que Él ha organizado en su soberanía.
Y esto, saber si es condicional o no, nos ayuda a entender el propósito de cada profecía. Por ejemplo, una profecía podía ser un acto de misericordia de Dios llamando a su pueblo que se arrepintiera. Y si su pueblo se arrepentía, Dios iba a tener gracia con ellos. Otra profecía podía ser una forma de Dios reenfatizar el juicio que iba a tener ya. Y ambas cosas vienen de Dios y son necesarias. En quinto lugar, encuentra lo que el autor dijo a su audiencia antes que a nosotros. En muchos momentos y de diversas formas, Dios actúa de manera única en la historia. Si tú te lees Jeremías 29:11 y tú dices, ay, yo sé los planes que tiene el Señor para mí, planes de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Es una promesa de Dios para mí. Léete Jeremías 29 completo y mira a ver si era una promesa que Dios tenía para ti o se refería al cautiverio babilónico. Que yo sepa, tú nunca has sido babilónico, ni has sido cautivado por los babilónicos, ni te has sido llevado con azote, ni has tenido que cometer a tus hijos. Esa profecía no fue para ti, mi amado hermano. Esa profecía, esa promesa fue dada al pueblo de Israel que iba a ser capturado, captado, cautivado por Babilonia y que Dios, sin embargo, lo iba a restaurar porque Él tenía planes de bien y no de mal. Lo primero que tú tienes que hacer entonces no es tomar ese versículo y hacerte un tatuaje aquí o hacer una tacita y regalarla. Ahora, dicho eso, ¿Dios no tiene planes de bien para mí? Sí, claro que sí. Pero lo primero que yo hago es ver a quién se lo prometió Dios, qué significó para ese pueblo, que yo leo el texto en su contexto para no hacer un pretexto. Pero Dios no es caprichoso, por lo que yo puedo ver cómo esas cosas que Él hizo en el pasado pueden encontrar paralelos hoy. Yo puedo encontrarme en una situación de profundo dolor por mi desobediencia, porque yo decidí no honrar a Dios y quise hacer las cosas a mi manera, y ahora estoy pagando como si estuviera en el cautiverio babilónico. Y estoy sufriendo. Y no sé ni cómo voy a salir de esto. Y yo voy a la palabra y me encuentro con Jeremías 29 y yo veo, pero el pueblo de Dios también sufrió eso. Y Dios le prometió a ellos que iba a tener misericordia de ellos. Yo digo, Señor, como tú tuviste misericordia de Israel, tú vas a tener misericordia en mi vida también. Tú me sigues amando, tú eres el mismo Dios de ayer y hoy. Y por los siglos. Así que yo voy a confiar en ti, yo me arrepiento de mi pecado y voy en pos de ti. Ejemplo. La fidelidad de Dios a Israel. Una y otra vez Dios fue fiel a Israel a pesar de su pecado. Yo puedo decir que Dios va a ser fiel a la iglesia también a pesar de sus fallas. O la promesa de bendición tras humillación. La Biblia dice en 2 Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo sanaré su nación. Yo sé que eso no fue una promesa que Él me dio a mí. Yo no sé si Él va a sanar Dominicana completamente, pero mi hermano, si Él lo hizo con Israel, Él lo puede hacer aquí. Ese es el mismo Dios. En penúltimo lugar, identifica si la profecía ya fue cumplida o está por cumplirse. Y por esto es particularmente útil conocer el Nuevo Testamento y cómo Cristo cumple muchas profecías mesiánicas. Esto es súper importante. El Nuevo Testamento, por supuesto, explica, esclarece todo el Antiguo Testamento. O como decía Agustín, el Antiguo Testamento está escondido en el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo me acerco al Antiguo, a las profecías particularmente, yo veo si el Nuevo Testamento dice algo de eso y me lo explica mejor. Y a la vez, tú debes reconocer que mucho de la profecía simplemente no lo entendemos totalmente. O sea que yo puedo ver si fue cumplido o está por cumplirse y reconocer, yo no estoy tan claro de si esto ya se cumplió o se va a cumplir. Y eso va a pasar muchas veces. Hay profecías, por ejemplo, que tienen doble cumplimiento. Tú te quedas como, ¿qué? ¿Quieres saber más de eso? Ve al Instituto de Integridad y Sabiduría. Ahí se enseña mucho sobre profecía y te explica un poquito más de eso. Pero un ejemplo que a mí me ayudó mucho es ver que los profetas a veces decían, vendrán días y lo ven como algo que va a pasar mañana. Y ve que pasan miles de años y no pasa nada. Porque el profeta estaba viendo como a través de un telescopio. Él tenía esta visión de Dios donde él veía lo que él estaba profetizando, lo veía ahí al frente. Pero él no podía ver todo el valle que estaba entre lo que él profetizaba y el evento que él profetizó. Él solo veía lo que Dios le dejaba ver. Y luego en el medio pasan años y años y situaciones y en gran parte de los casos una cruz pasó en el medio, lo cual hizo que la profecía de Joel 2, donde el Señor iba a derramar su espíritu sobre su pueblo, se viniera a cumplir 2600 años, 2500 años después,
500 años después, se viniera a cumplir en el libro de los Hechos. Y la viéramos en práctica 2500 años después en Dominicana. Cuando una gente que nunca en su vida ha oído de Israel, nunca en su vida ha oído del Espíritu de Dios, llegó borracho a la iglesia, escuchó el Evangelio, creyó y de pronto deja el alcohol, mas nunca toma una gota de alcohol. ¿Y cómo fue eso? El Espíritu Santo de Dios vive en él. El Señor derramó su Espíritu y ahora ya nadie necesita genuinamente que haya una gente que le dé una profecía. Con una Biblia en la mano y un Espíritu Santo dentro, tú resuelves. Tú tienes lo suficiente. En último lugar, presta atención al carácter del profeta y los personajes que hay. Es que hay mucho que aprender de las vidas de los profetas. Tú puedes aprender de la integridad de los profetas viendo la vida de Daniel. Tú puedes aprender del dolor que ellos tenían por el pecado y el sufrimiento viendo la vida de Jeremías. Tú puedes aprender de su obediencia al Señor viendo la vida de Oseas, que Dios le dijo que se case con una prostituta. Y la mujer lo dejaba. O sea, después que se casó y tienen 3 hijos, que le puso los nombres más extraños del mundo, y Dios dice, ve y búscala otra vez. Y Oseas fue y buscó a su mujer, porque es el peso de la palabra. Pero también tú puedes aprender de la necedad de algunos profetas, por ejemplo, el principal, Jonás. Y ver que si el Señor usó a Jonás, te puede usar a ti también. Y por último, los profetas y Cristo. Es que la necesidad de los profetas nos habla de la necesidad de un mediador. No sé si ustedes sabían esto, pero la razón por la que vino el primer profeta está ahí en Éxodo. Se presenta clarito. El Señor dice, yo voy a hablar con mi pueblo, y el pueblo dice, no, que Dios no nos hable directo. Si no habla, nos morimos. No. Habla tú con él y después tú bajas y nos dices. ¿Recuerdan eso? Y ahí aparece el primer profeta. El pueblo dice, yo no aguanto hablar directamente con Dios, yo necesito un mediador. Y ciertamente es así. Y por eso Deuteronomio 18 dice, yo voy a mandar un profeta. Dios dice, viene un profeta mayor todavía, que ese es Cristo. El llamado de los profetas también nos habla de un Dios interesado en interactuar con nosotros. Leímos Jeremías como Dios dice que antes de que naciera, ya Él lo había separado para ser profeta de las naciones. Porque Dios tenía el interés de hablarle a su pueblo, de interactuar con su pueblo. Además, la revelación a los profetas, el hecho de que Dios le daba palabras nuevas, nos habla de un Dios que quiere hablarnos. Dios quiere que nosotros escuchemos su voz. Y eso es su bendito amor, porque Él no nos necesita. Dios está perfectamente completo en su hermosa Trinidad. Él tiene a quien amar, Él tiene quien lo escuche, Él tiene con quien hablar. Él está perfectamente completo y sin embargo, Él nos invita a ser parte de su comunión eterna, hablándonos palabras de amor. El rechazo a los profetas nos habla de un Dios que sería rechazado. Todos los profetas sufrieron rechazo, de una manera u otra. Todos. Muchos de ellos fueron apedreados y asesinados por el mismo Israel porque no les gustaba la palabra que decían. Menos lo falso. Lo falso le iba bien siempre. Siempre le iba bien a lo falso, porque los falsos te profetizan lo que tú quieres oír. Y el mensaje de los profetas nos habla de un Dios que quiere salvar. Aun cuando anunciaba juicio, eso era su misericordia que le estaba diciendo, yo te lo estoy advirtiendo. Te lo estoy advirtiendo, yo quiero salvarte de tu pecado. Mi amado hermano, toda persona que va al infierno porque quiere. Que nadie te hable que calvinismo, carminianismo, nada de eso, olvídate de eso. El que va al infierno porque así lo quiere. Porque se levantó y dijo, yo quiero hacer mi voluntad. Yo quiero pecar. Y Dios dice, te estoy advirtiendo. Cambia tus caminos, arrepiéntete, escucha mi palabra. Ven donde mí. Aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, yo puedo hacerlos blancos como la nieve, blancos como la lana. Arrepiéntete y vuelve donde mí. Y todo eso era profetizando al Cristo que había de venir, el cual ciertamente sufrió y botó su sangre roja carmesí para hacer nuestra vida blanca como la nieve. Bendito sea el nombre de Dios.